Un saludo grande a cantidad de amigos, jueces, actuarios, funcionarios judiciales, receptores, defensores, porque me tuvieron que aguantar durante 7 años acá en Ciudad de la Costa y ahora tienen que aguantarme solo 15 minutos, así que es un esfuerzo bastante más poquito. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el artículo 329 del Código Penal, que refiere al abandono de niños y de personas incapaces. Yo, en honor a la brevedad y al tiempo, lo que voy a tratar de compartir con ustedes es algunas reflexiones que pude extraer de esta disposición. En primer lugar, bueno, por una razón de conocimiento, el artículo dice que el que abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de bastarse a sí misma por enfermedad mental o corporal, por vejez, que estuviera bajo su guarda y a la cual debiera asistencia, será castigado cuando el hecho no constituya un delito más grave, con la pena de 6 meses de prisión a 5 años de penitenciaría. La figura se agrava cuando del abandono resulta la muerte o la lesión grave, cuando el abandono ocurre en lugares despoblados o que es de difícil acceso. Yo estoy pensando en alguna persona que tenga bajo la guardia un bebé, un niño, una persona incapaz y lo deje en el medio del campo, en la noche, en algún lugar escondido, donde resulta de difícil acceso y seguramente con el frío de la noche o la intemperie, cuando puedan acceder a él, la persona pueda estar, si no grave, haya podido haber fallecido. Ahora, algunas reflexiones sobre esto. Se trata de un delito que refiere la conducta delictiva es el abandono. Y en realidad cuando uno habla del abandono, está hablando también de una omisión. Cuando uno abandona, deja de cumplir algo. En todo caso, realiza, por acá el doctor Ruibal estuvo hablando sobre el concepto de la omisión, la doctora Terriero también estuvo refiriendo a ella, y en realidad omitir no es no hacer nada, porque hay un profesor no kantiano, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero es uno de los primeros que refirió a la omisión, que dice que la nada produce. De manera que la omisión punible o la omisión normativa relevante penalmente es aquella que no hace lo que debe cumplirse. Es decir, se está incumpliendo una norma de mandato, como dijo por aquí el doctor Ruibal, hay una norma de confianza, hay una norma que se espera un determinado cumplimiento. Es decir, hay una norma de mandato, se nos pide que hagamos algo y dejamos de hacer lo que se nos pide. Por eso estamos omitiendo algo. Se pone por el ejemplo por allí del salvavidas que ve ahogarse a un bañista y de pronto se queda mirándolo. Podría quedarse mirándolo, podría ponerse a bailar un malambo, a aplaudir, a reírse, y en realidad esos actos no serían los que producen la muerte de la persona, sino que está incumpliendo un deber determinado de prestar auxilio. Y justamente como incumple el llamado de la norma o del deber jurídico, que tiene un conocimiento de que debe realizarlo, entonces omite y no da cumplimiento a el mensaje que espera la norma legal. En este caso, el abandono se traduce también en una suerte de omisión. Por eso, a mí me parece, más allá de lo que pueda discutirse al respecto, y de que por supuesto, como en todas las cosas habrá 2 bibliotecas, es un delito para mí que puede concurrir en concurso formal con la omisión de los deberes a la patria potestad. Sobre todo los que refirió la doctora Riero del artículo 279b, que refiere a la omisión del cumplimiento de deberes de asistencia que supone una puesta en peligro de la moral o la integridad física de la persona que tiene bajo su guarda. El doctor Rival también refirió, y bien, al artículo 3 del Código Penal, que refiere a la cláusula, lo que se llama en derecho penal la cláusula de equiparación. Hay determinadas personas, como dijo el doctor Rival, que por su conexión con el bien jurídico
un padre está en conexión con la protección del bien jurídico de fuente legal, una enfermera que debe prestar cuidados está por una cuestión de contrato, es decir, la fuente es contractual, por la cual está conectada con la protección del bien jurídico, o también existe lo que se llama el actuar precedente. Yo me paro, veo a una persona no vidente para cruzar, nos habrá pasado a muchos de nosotros esperando para cruzar la calle, y yo puedo pasar por al lado de él y no hacer nada, seguir mi camino. No voy a cometer una omisión, por lo menos no una omisión punible desde el punto de vista penal. Mereceré un reproche ético, moral, qué falta de solidaridad, qué ciudadano tan inhumano, desconsiderado. Pero si en cambio yo le presto asistencia y lo ayudo a cruzar, y cuando está en el medio de la calle, me doy media vuelta y digo, no, hasta acá llegué y voy apurado, y lo dejo allí en el medio, pasa auto y mata cieguito, entonces yo asumí una posición de garante. Al principio yo no era garante de él, pero como actué precedentemente, el cirujano que se pone a operar, más allá de que puede tener otras fuentes de orden contractual, no puede irse en la mitad de una operación y decir, estoy apurado y esto me lleva para mucho, así que siga otro, yo me quedo acá. Entonces, y la persona muere, hay un actuar precedente, y entonces esa persona va a cometer seguramente un homicidio, por la forma de una omisión impropia, o lo que se llama de comisión por omisión. ¿Por qué? Por la cláusula de equiparación de que no impedir un resultado que se tiene la obligación de evitar equivale a producirlo. Entonces, estas personas que están en conexión no van a cometer, por ejemplo, una omisión de asistencia, sino van a cometer o un delito de lesiones o un delito de homicidio. En este caso, yo creo que es un artículo que está consagrando de alguna forma una omisión impropia, porque si bien dice el que abandonar, el acto del abandono no supone el abandono en sí mismo como el dejar a una persona. Es decir, cuentan por allí los libros de que una madre quiere entregar a su hijo y entonces lo deja en la puerta de una casa y está detrás vigilándolo. Esa persona no ha caído en el abandono porque no ha quedado en situación de lo que se llama por la doctrina de desamparo. Porque el estado de desamparo es lo que configura el abandono punible o legal desde el punto de vista del artículo, porque es el que está consagrando la imposibilidad de bastarse a sí mismo la víctima, que en este caso es un sujeto pasivo que, además de estarse consagrando de alguna manera el artículo 44 de la Constitución, donde todos los seres humanos, no solamente el Estado, debe prestar asistencia y protección, sino que además debe generar políticas de protección y de asistencia y del cuidado de la integridad de todos los seres humanos. De alguna manera el artículo consagra esa disposición constitucional, pero además cuando dice el que abandonare, el sujeto pasivo es calificado, es un niño de 10 años, por lo tanto si tiene más de 10 años la conducta se torna atípica, o a una persona incapaz de bastarse a sí misma. Cuentan por allí los libros de que Protágoras murió con toda su inteligencia y su mente activa a los 105 años. Y Sófocles escribió Los hijos de Cánonas para destruir a sus hijos que lo querían declarar incapaz a los 96 años. ¿Qué quiero decirles? Que la vejez, que no se sabe muy bien, es un concepto normativo que no está definido en ninguna parte. ¿A partir de cuándo somos viejos? ¿De los 60, de los 70, de los 80? ¿Cuándo se es viejo? Primer concepto que la norma está consagrando para tratar de enmarcar típicamente al comportamiento del sujeto pasivo calificado. Pero no es solamente por vejez en sí mismo, sino que la vejez es además por enfermedad mental, corporal o por vejez. Estas situaciones son las que de alguna manera tienen que estar consagrando la incapacidad de bastarse a sí mismo a la persona. Yo recuerdo un caso hace algunos años, creo que se le había dejado a un bebé adentro de un contenedor. Yo no me acuerdo si el bebé murió o no. Bueno, eso es un caso de abandono. Es decir, es un abandono que está colocando en una situación de indefensión y de desamparo a una persona. Ahora,
Si la madre o la persona que quiere desligarse o sacarse ese hijo de allí golpea la puerta y queda mirando desde atrás y espera que alguien vaya a recoger a ese niño, no está dejando el estado de abandono